a varios equívocos que son los que impiden la solución de los problemas cubanos, de los problemas políticos cubanos. Y yo creo que el primero es de orden epistemológico, porque se le trata de solucionar con los mismos recursos que los crearon, y que es la especialización intelectual del siglo XIX cubano, que es un fenómeno completamente artificial. Entre estos equívocos, por ejemplo, está el tema de la importancia de la plantación, de la economía de plantación. Eso es un mito en el caso cubano. La economía cubana no surge como una economía de plantación, surge como incluso una economía de servicios, y por lo tanto no es ni siquiera burguesa, sino de clase media. Vive del presupuesto como capitanía general de un presupuesto colocado por México. A partir de ahí empieza a surgir una formación burguesa que antes incluso de la invasión inglesa crearían lo que probablemente sea el primer conflicto de tipo capitalista en el Nuevo Mundo con la rebelión de los vegueros, el estanco del tabaco, que precisamente se da contra el monopolio del Estado sobre la exportación. Y después de eso es que viene la invasión inglesa, que además es de Occidente. Sí, hay que recordar que Cuba es un país muy largo, con tres regiones culturales muy definidas entre sí, y la influencia inglesa se diluye a la altura del Camagüey. Otro de estos equívocos es la aniquilación de la cultura indígena. En primer lugar, la cultura indígena en Cuba no estaba organizada. Había una presencia taína que no sobrepasaba la altura del Camagüey, y del resto del país había otras culturas mucho más endebles, pero incluso esta que venía subiendo desde América del Sur muy lentamente, no tenía la densidad geográfica que poseía ya en verdaderos, digamos, núcleos semiurbanos como el de Borinquén en Puerto Rico y Quisqueya en Santo Domingo. Por lo tanto, la densidad indígena y el peso cultural de esa etnia es muy débil en la Cuba que enfrenta la colonia. Ni hay que hablar con el tema del fraccionamiento con respecto a las otras culturas allí presentes, más primitivas incluso que la taína. Entonces, el principio antropológico de Fernando Ortiz de la transculturación, que ya ha sido hipercriticado a todos los niveles, yo creo que es funcional, pero no en el sentido negativo de fatalidad política en que él lo plantea, sino como una estructuración, una reorganización paulatina y muy organizada, valga la redundancia, de los nuevos elementos culturales en la estructura española. Eso explicaría que al momento de plantearse la independencia se plantee primero como un proceso de anexión a los Estados Unidos y para resolver problemas políticos. No hay un problema, no hay una ruptura real con la identidad española. Al pueblo cubano no le interesa separarse de España, culturalmente de España, se identifica como España. Y la prueba está en que no solo en la masividad del voluntariado cubano en el ejército español contra la rebelión mambisa, sino incluso la misma estrategia desesperada de Máximo Gómez con la invasión de Oriente a Occidente con una política de tierra arrasada, precisamente para contrarrestar el apoyo poblacional que se identifica con la cultura española. Yo creo que no es ni siquiera político, sino un problema antropológico y cultural contra el que se levanta esa intelectualidad del siglo XIX, forzando entonces el problema de la identidad. Ahí tenemos casos como el del famoso miedo al negro. El miedo al negro es un problema teórico, es un problema de la sacarocracia, un problema de las élites económicas, ni siquiera las élites económicas que tienen una raíz y una base popular, y hay una continuidad existencial entre ellas por los procesos productivos. La clase popular
tiene poder, la capacidad de producción y la burguesía desarrolla los medios para ello y por lo tanto en continuidad se puede integrar la burguesía desde la clase popular. Es muy difícil, es extremadamente difícil, como todo fenómeno existencial, pero es posible, es dable. Eso es interrumpido, un proceso interrumpido por la especialización profesional de las élites intelectuales, que son las que crean todos estos problemas, desde incluso el de la nacionalidad. La misma definición de los conceptos de nacionalidad en el romanticismo es de una ingenuidad escandalosa, comprensible en el siglo XIX en que se les plantea, pero no en la decadencia moderna, que es la posmodernidad y que ya rebasa el siglo XX para entrar en el XXI. Es decir, los problemas de nacionalidad surgen como imposición definitiva de las coronas en su pugna con las aristocracias, y es como la soberanía. Todo eso se va a justificar en la pretensión de universalidad del cristianismo, que es un conflicto grave que viene de San Agustín a la coronación de Carlomagno y que se establece definitivamente con la paz de Westfalia. Esto, por ejemplo, explica la naturaleza bélica de la cultura occidental con su base en Europa. Es decir, no es que la cultura europea sea tan conflictiva que caiga de continuo en la guerra, es que su naturaleza es la guerra, porque se establece en la guerra y se mantiene en la precariedad de ese equilibrio que es la guerra constante. Por eso, por ejemplo, incluso las debacles actuales como la de la Unión Europea, la invasión a Ucrania, todos estos conflictos de Occidente, incluso en su expansión hacia el llamado Nuevo Mundo. Además de esto, por ejemplo, el tema de la integración del negro en Cuba. Habíamos visto que el miedo al negro es un conflicto completamente artificial comunicado a la clase popular y a la aristocracia por la clase media en su especialización intelectual. Es un conflicto de ese orden, meramente intelectual, pero no afecta a la identidad profunda del cubano, que es española, y se da con la modificación de la cosmología cristiana, que ya es conflictiva desde San Agustín a Carlomagno, con el otro problema del determinismo político en esta pretensión de universalidad. Eso es lo que modifica la cultura africana en Cuba, estableciendo un valor existencial práctico e inmediato a una cosmología ya corrompida en el trascendentalismo, como el de la soteriología cristiana, es decir, la teología de la salvación, en que las culturas africanas van a volver hacia el sentido práctico e inmediato de la existencia misma. Eso es lo propio, de hecho, de todas las religiones antes de la presencia cristiana. Es decir, es la presencia cristiana la que tiene esta pretensión de universalidad e impide la ductilidad, dificulta la ductilidad adaptativa de las cosmologías locales. Por ejemplo, en este mismo caso de la cultura africana y su influencia, vemos que difiere de Cuba a Brasil, porque en Cuba se basa en Changó como el vínculo del poder, que se expresa políticamente como en la manifestación del cielo, que es lo real en sí, como Batalá en la tierra, que es Yemayá, a la que fecunda, a la que da la fecundidad, y se manifiesta entonces en Ogún todas las dificultades de la vida, tratando de realizarse en esa ida o en esa búsqueda de la trascendencia que es Batalá. En Brasil es a la inversa. El esquema no sabría explicarlo bien, pero es completamente inverso, porque se da desde Ogún y no desde Changó, y lo que en Cuba se realiza en relación con Yemayá y Ochun, en Brasil es con Oyá. Entonces no sé muy bien, no puedo decir cómo se desarrolla, pero lo que esto quiere decir es que la presencia negra en Cuba no se reduce
a la expresión cultural, en la música, la comida, todo eso es efímero, todo eso es completamente secundario. La presencia negra en Cuba se traduce en una ontología, en una antropología de peso profundo que es completamente desconocida por su elitismo intelectual desde el siglo XIX. Mientras insistamos en extender las discusiones del siglo XIX, bueno, pues es con conflicto de los intelectuales. Y de ahí no hay mucho que hacer.